El DRS. Dame una D, dame una R, dame una S. DRS vamos a explicar. El DRS, queridos amigos oyentes de sus casas, es una especie de alerón que tú llevas detrás del coche. Cuando tú lo tienes cerrado, tú corres normal. Cuando lo abres, entonces corres más. ¿Y cuándo lo puedo utilizar? Solo en determinados puntos del circuito, no en todos. ¿En qué punto? No lo sé. Y solamente unos segundos, no todo el rato. ¿Y cuántos segundos? ¿Cuántos? No lo sé. Y depende de también el estado en que si tú tienes coche delante no puedes utilizarlo. Pero, ¿tampoco lo sabe? Tampoco sé. Bueno, pues entonces mejor no lo utilizo. Sí, yo te recomiendo que no lo utilices. El DRS és un dispositiu que permet moure l'aleró posterior del Fórmula 1 per deixar-lo en posició plana. D'aquesta manera es redueix la resistència a l'aire i s'augmenta la velocitat per facilitar els avançaments. Només pot utilitzar-se si el monoplaça al qual es persegueix es troba a menys d'un segon de distància. Un sistema electrònic controla que el DRS només pugui ser activat a les zones del circuit on està permès el seu ús. Muy bien, muy listo, el listito. Que sí, que lo he dicho yo antes ya, pero de otra manera, hombre. El día 13 de mayo... Nos vemos en el circuito. Alerón abierto, Hostia. alerón cerrado. Ciérralo. Madre mía. Claro, esto como no va a dar resistencia si esto para un tren de mercancía. Madre mía, yo me voy de Platón. Pero si eres tú el que hueles. Ya, pero se quedó ahí a tu lado. Yo voy a aguantar.